Nunca imaginé que lo más peligroso de mi vida sería una risa compartida en una tarde cualquiera. Lo supe mucho después. En ese momento solo era eso: la voz de mi mejor amigo haciendo eco en una cafetería pequeña, el vapor de la leche dibujando nubes efímeras, y yo creyendo que la felicidad se parecía a un hábito. No había fuegos artificiales, ni promesas, ni esa música grandiosa que ponen en las películas cuando dos personas están a punto de besarse. Había vasos con marcas de dedos, una mesa pegajosa de azúcar y una costumbre: vernos sin fallar 2 veces por semana. Aunque 2 suene preciso, en realidad era como decir siempre. Siempre que la vida no se torciera. Siempre que ninguno de los dos se atreviera a llamarlo por su nombre. Éramos expertos en lo cotidiano. Teníamos rutas, chistes repetidos, pequeñas ceremonias que solo entendíamos nosotros. Caminábamos por la misma calle y él siempre empujaba la puerta pesada del portal con el hombro, como si fuera una hazaña de héroe cansado. Yo fingía que me impresionaba, él fingía que no esperaba mi risa, y así el mundo quedaba ordenado. Él primero, yo después. Su hombro contra la puerta, mi carcajada como aplauso. La calle vacía, la luz dorada a esa hora indecisa entre tarde y noche. Éramos 2 piezas que encajaban, en lo que creíamos que era una amistad perfecta. Y sin embargo había detalles minúsculos, puntos de luz que entonces no quise mirar. Cómo dejaba su abrigo para que yo me sentara sobre él si el banco estaba frío. Cómo me escuchaba sin interrumpirme, de verdad, con una paciencia que a veces me incomodaba por lo rara que es. Cómo su mirada se quedaba un segundo más de lo normal cuando yo me callaba. Ese segundo. Ese silencio que parecía sostenerme por dentro. Si cierro los ojos todavía puedo sentirlo. Un pequeño vacío en el pecho que se llenaba cuando él estaba cerca. No es que no supiera lo que era el amor. Lo había usado como palabra y como excusa. Lo había perseguido, también, en personas que no tenían mi número de teléfono memorizado, que no sabían cómo tomo el café, que no conocían el mapa de mis manías. Había creído que el amor tenía que llegar con estruendo. Alguien entra, todo tiembla, la corriente eléctrica te parte en 2. Nadie me contó que el amor también podía esconderse en la rutina como una semilla debajo de la tierra, invisible, obstinada, creciendo sin permiso. Nadie me dijo que es peligroso confundir costumbre con destino. Con él todo era fácil. Decíamos que lo nuestro era 0 drama, como si fuera un mérito. Teníamos la clase de confianza que te permite estar en silencio sin justificarte. Podíamos pasar horas a la deriva por la ciudad, probándonos gorras ridículas en tiendas pequeñas, inventando biografías para desconocidos en el metro, rescatando palabras en desuso solo para usarlas mal. Había una libertad extraña en su presencia. No necesitaba ajustar mi risa, ni el volumen de mi voz, ni la forma en la que mis manos se movían cuando me emocionaba. Él miraba mis manos, sonreía y decía: «Ahí estás». Como si el gesto fuera mi firma. Como si él recordara una versión de mí que yo misma olvidaba a veces. Me pregunto cuántas veces confunde la gente el alivio con la amistad. Ese descanso profundo que sientes al lado de alguien, esa manera en la que el cuerpo desarma la guardia. ¿Acaso no es eso también una forma de amor? Yo pensaba que no. Pensaba que lo nuestro era un refugio sin consecuencias, un lugar seguro al que volver después de que el mundo me arañara. No me daba cuenta de que él era el mundo y el refugio al mismo tiempo. A veces, cuando salíamos del cine, yo opinaba del guión. Él hablaba de los silencios. Decía que el silencio es una decisión del director, no un vacío. El silencio dice: confío en que tú vas a sentir esto sin que yo te lo subraye. Y entonces se quedaba callado para probar su punto, y yo, entre irritada y fascinada, notaba cómo algo en mí se movía para rellenar ese hueco. Una noche, a la salida de una película pésima, llovía con desgana, esa lluvia que no empapa pero insiste. Él se quitó la sudadera para ponérmela por encima sin preguntar. Yo me quejé, claro, porque me cuesta aceptar lo que necesito. Él, con una naturalidad desarmante, dijo:
No me mojo si estás tú. Era una frase tonta, una broma fácil, pero se me quedó clavada como un alfiler luminoso. No me mojo si estás tú. Qué absurdo, qué hermoso, qué imprudente fue no entenderlo entonces. Dicen que los amigos son la familia que eliges. Nosotros nos elegíamos una y otra vez sin darnos grandes discursos. En los cumpleaños improvisados con tarta comprada de última hora, en los mensajes de madrugada que decían «llegaste bien», en los audios sin contenido, solo risa. Y yo, que tengo la fea costumbre de racionalizarlo todo, me decía que aquello era exactamente lo que necesitaba. Una certeza sin vértigo, una compañía sin exigencias. No es que no sospechara. A veces, cuando él me rozaba el hombro al caminar, mi respiración tropezaba. A veces, cuando me llamaba por mi apodo, ese que nadie más usa, yo quería que la palabra no terminara. A veces, cuando se despedía, yo me quedaba unos segundos quieta, como si dejarlo ir requiriera reorganizar mi cuerpo. Pero era más cómodo pensar que eso era gratitud. Gratitud que se confundía con otra cosa. Gratitud que me temblaba entre los dedos. Lo inevitable de lo cotidiano es que te adormece, te susurra, no cambies nada, aquí estás bien. Y yo me lo creí. Por eso, cuando empezó a gustarme alguien de fuera, alguien nuevo, con zapatos brillantes y promesas empaquetadas, corrí a contarle. Porque así hacíamos todo, compartirlo. Me escuchó con esa calma suya, me hizo preguntas bonitas que me hicieron sentir lista, y al final me dijo, «Si te hace reír de verdad, dale una oportunidad». Me sentí bendecida, como si él tuviera el poder de abrir y cerrar puertas en mi vida. Lo irónico es que esa frase volvió a rebotar meses después, cuando me di cuenta de que quien me hacía reír de verdad era él. Pero todavía no llegamos ahí. Todavía estamos en ese capítulo en el que la amistad se vuelve rutina y lo confundimos con seguridad. Había señales, claro. Él nunca se iba sin asegurarse de que yo tenía las llaves, de que el móvil no se me había quedado en ninguna parte, de que llevaba algo para el frío. Yo jamás me tomaba el último trozo de pizza, pero él me lo dejaba sin discusión, como si el reparto justo del mundo fuera que yo comiera un poco más. En las fotos, su cuerpo siempre inclinado hacia mí, casi imperceptible. Y cuando yo hablaba de mis miedos, los grandes, los feos, él no corría a arreglarlos, se quedaba, me decía, «No estás rota». No me prometía finales felices, me prometía presencia. Y a veces eso es más radical que cualquier declaración de amor. Si me hubieran preguntado entonces qué éramos, yo habría dicho sin dudar, mejores amigos. Y me habría quedado tan ancha. Porque esa respuesta, aunque fuera incompleta, me protegía del salto. No hay vacío más aterrador que nombrar lo que sientes y esperar. Esperar una respuesta, un gesto, una caída. Yo preferí no saltar. Él también, eso creí. Ahora, con la distancia, sé que ese primer capítulo, el de la rutina que se vuelve casa, fue también la primera puerta que no nos atrevimos a abrir. Y sin embargo, nos dejaba pasar cada día. Entrábamos, colgábamos los abrigos y vivíamos ahí dentro como si no estuviéramos a punto de descubrir algo que cambiaría la forma de respirar. La amistad era la habitación iluminada. El amor, la luz que entraba por una rendija que cada día se hacía un poco más grande. Tal vez todo empezó, de verdad, en una de esas noches en que la ciudad parece una promesa borrosa. Íbamos andando sin prisa, hablando de nada y de todo, y de pronto se fue la luz en varias manzanas. Un apagón breve. La calle se volvió un túnel sin farolas. Nos quedamos quietos. Sentí su mano buscar la mía con reflejo, no con intención. Como cuando el cuerpo decide antes que la mente. Su piel estaba tibia, seca, segura. Me apreté a él un segundo, como si el mundo se hubiera encogido a ese punto exacto donde nuestros dedos se encontraban. Volvió la luz y nos separamos con una risa torpe, esa que usas para que lo extraordinario no se delate. «¡Qué susto!», dije. «¡Qué suerte!», dijo él.
y siguió caminando. Y yo, que a veces no entiendo lo que necesito hasta que me lo quitan, sentí cómo ese segundo se me quedaba pegado a la piel. ¡Qué suerte! ¿Quién dice eso después de un apagón? ¿Quién dice eso después de tocar a alguien? Pero eso también lo archivé en la carpeta de las casualidades. Tenía miedo de abrir la carpeta de las señales. Tenía miedo de admitir que el lugar más seguro del mundo estaba justo ahí y que quizá, solo quizá, yo quería que dejara de ser solo seguro para ser también arriesgado. El riesgo de nombrarlo. El riesgo de perderlo. Si te cuento todo esto, es porque sé que no soy la única que ha confundido paz con amistad y deseo con gratitud. Sé que no soy la única que ha llamado rutina a lo que en realidad era un ritual. Le pusimos candados a lo que sentíamos para que no se nos cayera de las manos, y lo cuidamos tanto, con tanto pudor, que tardamos demasiado en reconocerlo. A veces vuelvo a esa cafetería pegajosa, no para tomar café, sino para recordar la textura del principio. El sonido de las cucharillas, su risa sincopada, mi manía de alinear los sobres de azúcar. Me siento en la misma mesa y pienso. No había nada que aprender entonces excepto una cosa. Que el amor, cuando llega en forma de costumbre, te pide una sola valentía: dejar de llamarlo otra cosa. Si cierro este capítulo aquí es porque, antes de que todo cambiara, fuimos perfectos en nuestra torpeza. Fuimos leales a un pacto que nadie nos pidió. No romper lo que funciona. Y sin embargo, lo que funciona a veces impide que crezca lo que importa. Esa fue la lección que tardé demasiado en aprender. Pero la aprendí. Y cuando la vida se encargó de poner un espejo delante, cuando los gestos se hicieron imposibles de ignorar, ya no hubo vuelta atrás. Porque hay momentos en los que el cuerpo entero te dice la verdad que la cabeza se empeña en callar. Hay momentos que, cuando los miras hacia atrás, cambian de color. Gestos que parecían inocentes y que de pronto se iluminan con un significado que antes no querías ver. Durante mucho tiempo me repetí que todo era parte de su forma de ser, que él era así con todo el mundo, amable, atento, cálido. Pero no era verdad. No era así con todo el mundo. Era así conmigo. La primera vez que lo noté fue en una cena con amigos. Estábamos los de siempre, la mesa larga, la música alta, risas que se mezclaban con el ruido de los cubiertos. Yo hablaba con alguien a su lado, y sin darme cuenta, empecé a jugar con una pulsera que se me enredaba en la muñeca. De repente, sentí su mano sobre la mía. Suavemente, sin decir nada, deshizo el nudo. Fue un gesto mínimo, íntimo en su sutileza. Nadie más lo vio, pero mi respiración cambió. Esa noche me costó dormir. Me repetí que era una tontería, que los amigos también se tocan. Pero cuando al día siguiente lo recordé, me ardieron las mejillas. A partir de entonces, empecé a ver cosas que antes se me escapaban. Cómo me miraba cuando pensaba que no lo veía. Cómo se le tensaba la mandíbula si alguien más se acercaba demasiado. Cómo su voz cambiaba de tono cuando me hablaba, bajando medio registro, como si cada palabra fuera un secreto compartido. Eran señales diminutas, imposibles de probar, pero suficientes para agitar algo en mí. Y sin embargo, no quería verlo. Tenía miedo, porque si lo reconocía, se acabaría la comodidad. Tendría que decidir. Y decidir implicaba arriesgar. Así que convertí las señales en coincidencias. Cada vez que alguien mencionaba su nombre con una sonrisa sospechosa, yo cambiaba de tema. Cada vez que me decían que hacíamos buena pareja, me reía, fingiendo que era absurdo. Pero dentro de mí, esa risa sonaba hueca. Recuerdo una tarde en la que llovía sin pausa. Estábamos en su coche esperando que escampara. Habíamos pasado el día fuera, riendo, empapándonos de anécdotas. Teníamos las manos frías y los cristales empañados. Él puso música, bajita, y durante unos segundos ninguno de los dos habló. En ese silencio, algo cambió de sitio. Lo sentí. No fue una palabra ni una mirada larga. Fue el aire entre nosotros, denso, expectante.
Su mano rozó la mía sobre la palanca de cambios. Un roce que no buscó disculpa. No apartó la mano enseguida. Yo tampoco. Y ahí, en ese pequeño gesto suspendido, entendí que había algo más, pero decidí olvidarlo, o intentarlo. Después de ese día, me volví experta en mirar sin mirar, en medir distancias, en calcular cuánto podía decir sin cruzar la línea. Me acostumbré a vivir en una especie de frontera emocional, un territorio donde el cariño y el deseo se tocan sin reconocerse. Él también jugaba ese juego. Lo veía en su forma de reír cuando me veía nerviosa, en cómo encontraba cualquier excusa para rozarme el hombro, en cómo me escuchaba con una atención que dolía. Hubo un momento, una noche, que ahora entiendo como el preludio de todo. Yo estaba pasando una época difícil, un cúmulo de cosas pequeñas que se volvieron insoportables. Le escribí sin pensarlo solo una palabra: ven. No hubo preguntas. 10 minutos después estaba en mi puerta, con su sudadera vieja y una bolsa de galletas. Se sentó en el suelo frente a mí y no dijo nada. Solo me miró. Y en esa mirada había una promesa, que no iba a irse, que podía derrumbarme sin miedo. Me apoyé en su hombro y sentí su respiración. No hizo ningún movimiento, no intentó nada, solo estuvo ahí. Y fue precisamente eso lo que me desarmó. Los días siguientes, cada vez que lo recordaba, me dolía un poco. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía negaba. Intentaba racionalizarlo, decirme que la intimidad no siempre tiene que ser amor, que hay amistades profundas que se parecen a eso. Pero cada vez que pensaba en él, la lógica se me rompía entre los dedos. Había ternura, sí, pero también había algo más, algo que empezaba a pedirme ser mirado de frente. Y entonces empecé a observarlo con otros ojos. Pequeños detalles que antes me parecían naturales ahora me parecían peligrosos. La forma en que me apartaba un mechón de pelo cuando hablaba conmigo, distraído, como si fuera un gesto automático. Cómo recordaba mis frases exactas, incluso las más absurdas. Cómo me esperaba siempre 5 minutos más de lo acordado por si llegaba tarde. Cómo, sin decirlo, me miraba como si yo fuera un lugar al que siempre volvería. Hubo una tarde en la que todo eso se volvió insoportable. Estábamos en el parque donde siempre íbamos. El cielo empezaba a oscurecer, y yo sentía que algo dentro de mí se agitaba sin control. Él hablaba de algo trivial, creo que de un viaje que quería hacer. Yo asentía, pero mi mente no estaba ahí. Lo miré, de verdad, como si fuera la primera vez. Su piel, sus ojos, la manera en la que sonreía cuando no sabía qué decir. Y sentí un vértigo suave, una certeza silenciosa. Estaba enamorada. No en el sentido poético de las canciones, sino en el sentido real y abrumador de reconocer que mi felicidad dependía de su voz. Pero no lo dije. No podía. Tenía miedo de arruinarlo, de romper la historia que ya teníamos. Así que sonreí, como si nada hubiera pasado, y guardé el secreto en el único lugar donde sabía que nadie lo buscaría. Dentro de mí. Esa noche, al volver a casa, abrí el móvil para escribirle algo. Un mensaje cualquiera, una excusa para seguir cerca. Pero no lo hice. Lo miré en línea, su nombre iluminado en la pantalla, y entendí que algo había cambiado para siempre. Y aunque todavía no lo sabíamos, ese cambio ya había empezado a escribir el resto de la historia. Hay un punto exacto en el que todo cambia. No suena una música especial, no hay un anuncio del destino, solo un silencio distinto, un latido que se descompasa. Ese momento llegó una noche cualquiera, sin aviso, como si el universo hubiera decidido girar un poco más rápido solo para ver qué hacíamos. Era tarde, de esas horas en que la ciudad parece dormida pero tú no puedes parar de pensar. Estábamos en su casa, tirados en el sofá, viendo una película que ninguno de los dos estaba siguiendo. La pantalla parpadeaba frente a nosotros, un resplandor azul que dibujaba sombras en su cara. Yo hablaba de algo banal, creo que del trabajo o de un problema sin importancia. Y él me escuchaba, como siempre, hasta que, de pronto,
dejó de hacerlo. No fue que me interrumpiera, fue que me miró. Pero me miró de una forma distinta. Esa mirada que te atraviesa, que te quita el aire, que te dice sin palabras, ya no puedo fingir. El tiempo se detuvo, lo juro. Podía oír mi respiración, lenta, torpe. Y por primera vez entendí todo lo que habíamos estado evitando. Intenté reír, romper la tensión. Pero su mano estaba ahí, a medio camino entre nosotros, y mis ojos bajaron sin querer hacia ella. Podría haberla ignorado. Podría haber dicho algo tonto. Pero no lo hice. No sé si fue el cansancio o el deseo, pero la tomé. Fue un gesto breve, tímido, torpe. Pero fue suficiente para desordenarlo todo. Nadie habla de cómo suena el silencio cuando tocas por primera vez a la persona que siempre has tenido cerca. No hay ruido, no hay palabras. Solo el cuerpo entendiendo algo que la mente lleva meses negando. Sentí su piel cálida, el temblor contenido, la respiración entrecortada. Y de repente el mundo entero se redujo a ese punto de contacto. Él me miró, con una mezcla de miedo y alivio. Como si hubiera estado esperando ese instante, y a la vez temiera lo que venía después. No dijimos nada, ni un te quiero, ni un qué hacemos. Solo nos quedamos ahí, en ese espacio suspendido donde los gestos hablan por nosotros. Su pulgar trazó un círculo sobre mi mano, lento, casi irreverente. Yo cerré los ojos. No era un beso, pero dolía igual. Y entonces, como si el universo tuviera un sentido del humor cruel, sonó su móvil. Un sonido pequeño, absurdo, pero suficiente para romper el hechizo. Soltamos las manos de golpe. Nos miramos, nerviosos, intentando sonreír. «Creo que ya es tarde», dije. Él asintió, pero ninguno se movió. Quise decir algo que explicara lo que acababa de pasar, pero no había palabras. Habíamos cruzado una línea invisible y sabíamos que no había marcha atrás. Cuando salí de su casa esa noche, el aire me pareció distinto, más pesado, más vivo. Caminé despacio, intentando ordenar lo que sentía. Parte de mí quería gritar de felicidad. Otra parte quería llorar, porque sabía que algo hermoso acababa de empezar, y que probablemente también sería lo que nos haría daño. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle. Su mirada, su respiración, la textura de su piel. Todo. Y aunque me juré 1000 veces que no iba a pensar en ello, no pude evitar sonreír. Al día siguiente nos vimos como si nada. Fingimos normalidad con una precisión casi cruel. Pero el aire había cambiado. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era como vivir en una canción a punto de explotar, en esa nota suspendida antes del clímax. Una sensación de estar siempre a medio segundo de algo inevitable. Y entonces llegó el momento que lo confirmó todo. Estábamos caminando por la calle, hablando de cualquier cosa, y sin pensarlo, me tomó de la mano. Así, sin previo aviso, sin mirar alrededor. Lo hizo con una naturalidad que me desarmó. Como si llevara toda la vida esperando hacerlo. No dije nada, tampoco él. Solo seguimos andando. Y en ese instante lo supe. Ya no éramos amigos. Lo supe por la forma en que me latía el corazón, por la calma que sentí al mismo tiempo, por la certeza brutal de que ya no habría vuelta atrás. El resto del día fue un torbellino. Risas nerviosas, silencios que pesaban más que cualquier palabra, miradas que lo decían todo. Me despedí esa noche con un abrazo más largo de lo habitual. Un abrazo que no quería terminar. Y cuando la puerta se cerró detrás de mí, respiré hondo y pensé, esto era lo que siempre había estado escondido detrás de cada café, de cada risa, de cada silencio. Esto era lo que habíamos estado evitando todo este tiempo. Pero lo que no sabía entonces era que ese mismo amor que me hacía sentir invencible, también sería el que más me dolería. Habíamos cruzado la línea.
Lo sabíamos los dos, aunque ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. Los días siguientes fueron una especie de niebla espesa, de esas en las que das un paso y no ves el siguiente. Fingíamos normalidad, pero todo estaba distinto. Cada palabra, cada mirada, cada silencio tenía una carga nueva, peligrosa. Intentábamos comportarnos como antes. Tomar café, bromear, hablar de tonterías. Pero había algo imposible de disimular. Esa incomodidad muda que aparece cuando lo que sientes ya no cabe en la etiqueta que le pusiste. Una tarde, mientras caminábamos por la ciudad, él me preguntó si estaba bien. Respondí que sí, sin pensarlo. Pero mi voz sonó extraña, demasiado rápida. Él me miró, intentando leer entre líneas, y dijo: «Pareces distante». Lo negué, claro. «Solo estoy cansada». Mentí. Y en su cara vi la decepción, ese gesto que intenta ocultar la herida, pero la deja ver igual. Desde entonces empezó la danza del retroceso. Los mensajes se espacian, las llamadas se hacen más breves. Él deja de proponer planes. Yo dejo de insistir. Los dos nos convencemos de que es lo mejor, que lo que pasó fue un error, que somos adultos y sabemos poner límites, que podemos olvidar, pero no se olvida lo que te cambia por dentro. Cada vez que lo veía, mi cuerpo recordaba. La forma en que sus dedos se entrelazaron con los míos, el sonido de su respiración, la electricidad contenida en ese instante. Intentaba no mirarlo mucho, no sonreírle tanto, no quedarme callada demasiado tiempo. Pero cuanto más me contenía, más evidente era. Un día explotó, sin aviso. Estábamos en una cafetería, esa misma donde todo empezó, y de pronto el aire se volvió denso. Él dejó la taza en la mesa y dijo, casi sin mirarme: «Tenemos que hablar», esa frase, la más temida del mundo. Me reí, nerviosa. ¿De qué? ¿De lo que pasó? Su voz era firme, pero baja, como si no quisiera que nadie más escuchara. Guardé silencio, no podía fingir. «No pasó nada», dije. Él soltó una carcajada breve, sin humor. «Claro, nada». El golpe de realidad me dolió. Y lo peor es que tenía razón. Llevábamos semanas huyendo, mintiendo, disfrazando lo evidente. «No quiero que se arruine lo nuestro», dije al fin. «¿Y qué es lo nuestro?», preguntó clavando los ojos en mí. No supe qué responder. Porque ya no era solo amistad, pero tampoco sabía si era amor. Era ese territorio incierto donde el deseo se mezcla con el miedo y la costumbre se convierte en trampa. Él suspiró, se recostó en la silla y murmuró: «No puedo seguir haciendo como si nada». Y ahí fue cuando lo sentí, el vértigo del precipicio. Porque si él se iba, si se alejaba, todo lo que habíamos construido se rompería. Pero si se quedaba, también. No dije nada, solo asentí. Y esa fue la última vez que nos miramos sin rencor. Los días siguientes fueron fríos. Intenté distraerme. Salía con otros amigos, llenaba mi agenda, evitaba pasar por los lugares donde solíamos estar. Pero cada rincón de la ciudad tenía su sombra. La mesa del café, su risa en la escalera, el banco del parque, todo me lo recordaba. Una noche él me escribió: «¿Podemos vernos?». Dudé, pero fui. No podía decirle que no. Nos encontramos en el mismo parque. Hacía viento, y él llevaba la misma sudadera de aquella noche. No hubo abrazos, solo un silencio incómodo. «No puedo con esto», dijo. «¿Con qué?». «Con fingir». Lo dijo tan simple que me rompió. Yo intenté mantener la calma. «No estamos fingiendo. Solo estamos siendo adultos». Él sonrió, amargo. «No, estamos huyendo». Tenía razón. Quise decirle que lo amaba, pero la palabra me quemaba en la garganta. Si la decía, perdía el control. Si la callaba, lo perdía a él. Así que me quedé callada. Él asintió despacio, como si entendiera todo lo que no dije. Luego se levantó. «Supongo que esto es todo». «Supongo que sí», contesté. Lo vi alejarse entre los árboles. Ni siquiera se giró.
Y ahí, en ese instante, lo negué por última vez. Me repetí que era mejor así, que el tiempo lo arreglaría, que volveríamos a ser amigos. Mentira. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, porque sabía, en lo más hondo, que acabábamos de romper algo que nunca iba a volver a existir. El silencio tiene un sonido. No lo notas al principio. Es sutil, como un eco que se queda colgado entre los días. Pero cuando se instala ya no puedes ignorarlo. Se mete en las rutinas, en los pensamientos, en las noches. Y cada vez que miras el teléfono esperando un mensaje que no llega, el silencio te grita que todo se acabó. Después de aquella conversación, dejamos de hablarnos. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. El vacío se volvió costumbre. Al principio dolía. Luego empezó a doler distinto, más hondo, más lento. Los primeros días fueron una especie de duelo invisible. Quise escribirle 1000 veces, pero me detenía siempre en el mismo punto. El miedo. Miedo a parecer débil. Miedo a confirmar que lo había perdido. Miedo a escuchar que para él ya no significaba nada. Así que hice lo más cobarde que puede hacer alguien que ama. Nada. El tiempo pasó. O al menos eso parecía. Los días se parecían entre sí, todos con la misma sensación amarga de algo incompleto. Salía con otras personas, reía en otras mesas, escuchaba otras voces, pero todo sonaba igual. Vacío. No era nostalgia. Era ausencia. Como si hubiera dejado una parte de mí en su casa, entre su sofá y ese silencio que no supimos llenar. Un día lo vi de lejos, en una calle cualquiera, con alguien más. Caminaba tranquilo, sonriendo. No era una sonrisa forzada, era la suya, la que conocía demasiado bien. En ese instante, el pecho se me apretó. No de celos, sino de realidad. Ahí estaba él, viviendo, avanzando, como si todo lo nuestro hubiera sido un paréntesis. Volví a casa con un nudo en la garganta. Me senté frente al teléfono, abrí la conversación, y por un momento pensé en escribirle algo simple, un ¿cómo estás? Pero no lo hice, lo borré. Cerré la aplicación. Me prometí que si no me escribía, yo tampoco lo haría. Orgullo, lo llaman. Aunque la verdad es que era miedo disfrazado de dignidad. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que antes era rutina se transformó en un hábito doloroso. Revisar si seguía conectado, mirar sus redes, intentar adivinar si me pensaba. Una obsesión silenciosa. Una herida que no sangraba, pero seguía abierta. Una noche, después de varios meses, me escribió. Un mensaje corto. ¿Estás bien? 2 palabras. Nada más. Tardé 1 hora en responder, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo, sin que se notara que seguía rota. Escribí. ¿Sí? ¿Tú? Y apagué el móvil. No contestó. Esa fue la segunda herida. La confirmación de que ya no había lugar para nosotros. Desde entonces, el silencio se volvió definitivo. Un muro que ninguno quiso derribar. Había tanto orgullo acumulado que ya ni siquiera sabíamos cómo acercarnos sin hacernos daño. Empecé a soñar con él. En los sueños no hablábamos. Solo estaba ahí, mirándome, como si esperara que dijera algo. Pero yo nunca decía nada. Me despertaba con esa sensación de pérdida que no se disuelve ni con el amanecer. Y entonces entendí algo cruel. A veces el amor no muere porque se acabe. Muere porque nadie se atreve a salvarlo. Pasó más tiempo. Aprendí a vivir sin él, a fingir que no me importaba, a mentirme con frases de autoayuda que no me creía. Pero cada vez que veía algo que me recordaba a él, un libro, una canción, una esquina cualquiera, el corazón me dolía en el mismo sitio. Ese dolor familiar que ya no asusta pero tampoco desaparece. A veces pienso que la vida tiene una forma cruel de enseñarte las lecciones importantes, quitándote lo que no valoraste a tiempo. Pasaron los meses y, poco a poco, aprendí a convivir con su ausencia. No se supera. Se aprende a llevarla como una cicatriz que deja de doler,
pero sigue ahí. Empecé a hacer cosas nuevas. Cambié de trabajo, conocí gente, volví a reír. Pero en cada cambio había una sombra. Su voz, su manera de mirar, su risa. Era como un eco que no se apaga. Una tarde, volviendo a casa, me detuve frente a un escaparate. Había una foto enorme. 2 personas riendo, mirándose con esa complicidad que solo tienen los que se conocen de verdad. Me vi reflejada en el cristal, con la misma expresión de antes. Y lo entendí. No lo había perdido solo a él. Me había perdido a mí en el intento de olvidarlo. Fue entonces cuando decidí dejar de huir. No de buscarlo, no de intentar recuperarlo, sino de enfrentar lo que quedaba dentro. Porque a veces, cuando crees que has perdido a alguien para siempre, lo que realmente has perdido es el miedo a sentir. Y eso fue el principio de algo nuevo. El destino tiene una manera extraña de hacer su trabajo. No siempre es poético ni oportuno. A veces simplemente te coloca frente a lo que creías superado y espera a ver qué haces. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que lo vi. 2 años que se sentían como otra vida. Yo ya no era la misma, o eso quería creer. Había aprendido a estar sola, a no depender de nadie, a sostenerme sin buscar un eco en otra voz. Pero el universo, con su sentido del humor retorcido, decidió probarme. Lo vi en una librería. Así de simple. Un lugar cualquiera, un día cualquiera. Estaba de espaldas, hojeando un libro, con la misma postura de siempre. Una mano en el bolsillo, la otra pasando páginas con cuidado, como si tocara algo sagrado. Supe que era él antes de verlo del todo. El cuerpo lo recordó antes que la mente. Me quedé quieta. El tiempo se detuvo otra vez. Y por un segundo pensé en irme. Fingir que no lo vi. Evitar el terremoto. Pero no pude. Algo en mí se movió, una mezcla de nervios, nostalgia y curiosidad. Él se giró. Nuestros ojos se encontraron. No hubo música, ni cámara lenta. Solo una mirada larga, sincera, cargada de todo lo que no dijimos. Sonrió. Esa sonrisa que conocía demasiado bien. «Hola». Su voz, igual, cálida, inconfundible. «Hola», respondí, y me sorprendió no temblar. Nos quedamos unos segundos en silencio, incómodos y a la vez extrañamente cómodos. Como si el tiempo no hubiera pasado, pero sí. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien». Mentí por reflejo. Él asintió. «¿Te ves bien?». «Tú también». Frases simples, inofensivas, pero cada palabra pesaba toneladas. Fuimos a tomar algo. No sé quién lo propuso ni por qué dije que sí. Supongo que hay heridas que solo pueden cerrarse mirándolas de frente. Nos sentamos frente a frente, como antes. Pero esta vez no había la misma confianza. Había distancia, cuidado, miedo. Aún así, el ritmo volvió solo. Las bromas, las miradas, los silencios cómodos. Él me contó de su vida. Había cambiado de trabajo. Se había mudado. Hablaba con calma, como si el tiempo le hubiera enseñado a elegir mejor las palabras. Yo lo escuchaba, intentando no buscar segundas intenciones. Cuando me tocó hablar a mí, él me miraba igual que antes, con esa atención que desarma, con esa forma de escuchar que te hace sentir que importas. Y fue ahí cuando lo entendí. Nunca había dejado de quererlo. No con la misma intensidad, pero sí con la misma raíz. «A veces pienso en ti», dijo de pronto, sin mirarme. El corazón me dio un vuelco. «¿Sí?» «Sí». Hizo una pausa. «No como antes, pero pienso en ti igual, en lo que fuimos, en lo que no dijimos. No supe qué responder». El silencio volvió, ese viejo conocido, pero esta vez no dolía. Era un silencio maduro, resignado, lleno de comprensión. «Yo también», dije al fin. Él asintió, y en su mirada había algo parecido a paz. No tristeza, no deseo, paz. Nos quedamos hablando hasta tarde, no de nosotros, sino de todo lo demás, como si necesitáramos comprobar que podíamos existir en el mismo espacio sin rompernos.
y cuando llegó la hora de irnos, él me acompañó a la puerta, como siempre hacía. Nos miramos un segundo más de la cuenta. «Me alegra verte bien», dijo. «A mí también», contesté. Y entonces pasó algo pequeño pero decisivo. Me abrazó. No ese abrazo largo y cargado de deseo del pasado. Fue distinto, suave, cálido, sincero. Un abrazo que no pedía nada. Un cierre y una reconciliación en un solo gesto. Nos separamos despacio. «Cuídate», me dijo. «Tú también». Y se fue. Lo vi alejarse entre la gente, igual que aquella vez, pero esta vez no dolió. No sentí pérdida, ni vacío, solo gratitud. Porque entendí que, a veces, el reencuentro no está hecho para recuperar lo perdido, sino para devolvernos la paz. Caminé hacia casa con una sonrisa tranquila. No porque lo hubiera recuperado, sino porque me había recuperado a mí. El amor no siempre termina con un beso. A veces termina con un suspiro tranquilo, una mirada que dice, «Ya está bien». Durante mucho tiempo pensé que nuestra historia había sido un error, que nos rompimos por cobardes, por miedo, por orgullo. Pero ahora lo entiendo distinto. No fue un error, fue un espejo. Después de aquel reencuentro, empecé a recordar sin dolor. Cada momento, cada gesto, cada silencio. Y poco a poco, las escenas que antes me perseguían comenzaron a volverse suaves. Ya no dolían. Me daban paz. Porque entendí que lo que habíamos tenido no se había ido. Solo había cambiado de forma. El amor que sentí por él nunca desapareció. No se apagó, no se rompió. Simplemente se transformó en algo más grande, en gratitud, en aprendizaje, en ternura. En la certeza de que hay personas que llegan para quedarse, aunque no sea de la forma que imaginabas. Él me enseñó a mirar distinto, a entender que el amor no siempre tiene que poseer, que a veces basta con reconocerlo, que amar también es dejar ir. Recuerdo una tarde, semanas después del reencuentro. Caminaba por el mismo parque de siempre. El sol bajaba despacio, y el aire tenía ese olor a principio y final a la vez. Me senté en el banco donde solíamos reírnos de todo. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí calma. No necesitaba volver al pasado. No necesitaba respuestas, porque todas estaban ya dentro de mí. Él había sido mi punto de partida, no mi destino. Pensé en todo lo que vino después, en quién soy ahora. Y me di cuenta de algo que me estremeció. El amor que siempre busqué en los demás. Él me lo había enseñado sin decirlo. Me lo mostró en la forma en que me escuchaba, en cómo me miraba sin pedir que fuera distinta, en cómo su presencia me hacía sentir suficiente. Y lo más irónico es que, cuando creí que lo había perdido, lo que realmente había perdido era la conexión con esa parte mía que se sabía digna de ser amada. Ahora lo entiendo. El amor verdadero no es el que dura para siempre, es el que te cambia para siempre. Y aunque la historia no terminó con nosotros juntos, sí terminó con algo más importante. La certeza de que fuimos reales. Que lo que sentimos existió. Que el amor, aunque no se quede, deja huellas que te acompañan siempre. Cuando me preguntan si lo volví a ver, sonrío. No hace falta. Él sigue aquí, en mis gestos, en mi forma de mirar el mundo, en cada vez que me permito sentir sin miedo. Porque el amor que compartimos nunca se fue. Sigue ahí, respirando en algún rincón del tiempo, recordándome que hay personas que no se olvidan porque te construyen. Y cuando pienso en él, no siento tristeza. Siento gratitud. Por haberlo conocido. Por haberme amado a su manera. Por haberme enseñado sin decirlo que el amor no siempre se encuentra fuera. A veces se revela dentro. A veces el amor no llega. A veces el amor siempre estuvo ahí. Durante toda esta historia, el amor se disfrazó de amistad, se escondió en rutinas, se perdió en silencios y se redescubrió en la distancia. Lo que parecía un romance fallido fue en realidad un viaje hacia el interior.
Porque a veces no se trata de quedarse con la persona que amas, sino de entender quién te convertiste gracias a ella. Él fue la prueba, el espejo, la semilla. Yo fui el terreno que aprendió a florecer después de la tormenta. Ahora sé que el amor no se mide por finales felices, sino por las verdades que despierta. Y la mía es simple. A veces el amor no llega, se revela.